tardes, bienvenidos a la sexta sesión de Diálogos con la Poesía Actual que cuenta hoy día con la presencia de José Ángel Leiva. Bienvenido, José Ángel, a este Diálogo con la Poesía Actual. Muchas gracias, María Luisa. Un gusto estar con ustedes, un gusto estar en contacto con Chile. Un gusto para nosotros realmente contar contigo hoy día, en un día particularmente lluvioso y airoso. Y mira, voy a leer una pequeña reseña tuya y después de eso ya te cedo a ti la palabra. Le doy también la bienvenida a todos los asistentes y agradezco pero enormemente la presencia, como dije, de José Ángel, quien han tenido la deferencia de aceptar esta invitación a tanto Sur Airoso para leernos su poesía y para dialogar con nosotros sobre algunos temas que nos interesan. Bueno, parto con hice una pequeña semblanza. José Ángel Leiva, Durango, México. Poeta, narrador, periodista, editor y promotor cultural. Es fundador y director de la editorial y de la revista literaria La Otra, entre otras revistas y editoriales reconocidas. Actualmente es responsable de publicaciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha publicado más de 20 libros de poesía, narrativa, divulgación de la ciencia, periodismo y ensayo. Sus obras más recientes son Lectura y Futuro, Guillermo Ceniceros, Laboratorio de Formas, Bosque Madura, Entrevista a Poetas Iberoamericanos, 3 volúmenes, Luz y Cenizas, El Mezcal de Durango, Un Trago de Luz y Paciencia, Enrique Arturo Dimeque, Biografía con Música de Mahler y Exorbitante. Libros suyos han sido traducidos íntegros al francés, italiano, serbio, polaco y parcialmente al sueco, portugués, inglés, árabe y al rumano. José Ángel Leiva, bueno, una muy pequeña reseña, ya vamos a irla llenando con la conversación que vamos a tener, pero quiero partir esta tarde, esta sesión, con la invitación a que nos leas tú, tu poesía, y que a partir de esa lectura podamos después tener un diálogo con los asistentes. Les voy a pedir a los asistentes que nos escriban sus comentarios, sus preguntas, y vamos a estar atentos ahí para irlas viendo e irselas señalando a José Ángel. José Ángel, de nuevo un gusto, muchas gracias de nuevo, un placer, y te dejo a ti la palabra. Muchísimas gracias, María Luisa. Pues la deferencia la recibo yo. Realmente me siento muy honrado de que me hayan invitado junto a poetas que estimo mucho, que son amigos entrañables, además de grandes poetas, personas a quien yo reconozco su integridad como seres humanos y como escritores. Y por otro lado, bueno, estar aquí en comunicación con un público chileno, internacional, un público de varios lados, pero pensar en Chile me evoca muchos recuerdos, muchos momentos muy gratos de encuentros con personajes, con personas, amigos que he descubierto en diversos lugares del mundo. Y siempre he encontrado en los chilenos esa calidez, esa sencillez y esa comunicación y ese contacto que uno agradece toda la vida, ¿no? Siempre estaré evocando esas figuras que he encontrado en mi vida y que vienen justamente de ahí, de Chile, no solamente en México, sino en otros lugares del mundo. Voy a comenzar a leer un fragmento, voy a leer 10 minutos. Voy a comenzar a leer un poema extenso, un fragmento de Catulo en el destierro, que es una de mis primeras obras. Aunque yo había escrito otros poemarios antes, puedo considerar que es realmente el primer libro que yo considero ya un libro hecho, ¿no? Y que este personaje, Catulo, no solamente es un personaje, es un alter ego, es un dialogante y es una presencia. Bien. Catulo es un ángel con alas atrofiadas, un vivo cargando un lado muerto, como todos. Perdón, voy a iniciar porque este otro lado. Catulo recoge del suelo sus despojos, la perversa inquietud de las hormonas, los miembros desollados del deseo, envueltos en la palidez de algunas páginas. Escucha los gruñidos subterráneos de la muerte, el paso inminente del suicida, los chirridos de una puerta cancelada, el llanto de un cadáver memorioso o su sombra inmortal
entre los ciegos. Catulo es un ángel con alas atrofiadas, un vivo cargando un lado muerto, como todos los hombres traen su espalda. ¿Será por no tener 4 ojos que no se vuelve atrás pisando el mismo paso? ¿Será por no voltear la frente hacia el reverso que el rumbo tiene cara equivocada? Para mirar hacia el ayer, se pone la espalda hacia el mañana. Para el pasado, el revés queda de frente, cuando el futuro sin ojos ve nuestras miradas. Entre las grutas de la urbe sueña, como murciélago sediento, beber la realidad del pico de las aves, pero termina por chupar su propia sangre. Después de Cristo, 2000 años resuellan por su boca, tiempo de vivir sin tiempo, de morir sin conocer la vida, de escribir estertores con suspiros. Amar es un verbo amargo en tiempo presente y una conjugación incierta en futuro absoluto. Catulo tropieza con granadas de silencio. Le llegan augurios de otros mundos por boquetes que le abre la nostalgia. Como espectros en su aliento se esconden en los resquicios del habla. Oye su voz rasguñar los muros de la boca. Te nombro inmerecidamente con el miedo de volverme solo letra, hojarasca pisada por el aire pesado de la nada. Te invoco a desnudarte, a desnudarme en el centro de ti misma, a volverme ropa para un cuerpo o cuerpo sin ropa para todos los quehaceres. Nací contigo, de ti, ambos con el vientre abierto, dando luz y dando sombra. Te llamo a deshacer el beso con que plasmas la tinta en mis cuadernos. Concentro mi mordida entre tus dientes cuando padezco los filos conyugales de la ausencia. Te eclipso cuando naces perezosamente en la espesura de una espera desmedida, cansada de mí, de las palabras. Si surges espontánea, me devoras. Entre el follaje blanco de la hoja, hipnotizado por el ruido en el piso sin fondo de tus ojos. Gozo la úlcera de amor cuando me tocas, agitada en una piel vecina, pero la sufro si llega solitaria, inútil, como desecho de insomnio, como rastrojo de un lecho, trayéndome a los buitres para saciar mi hambre. Te escupo lágrimas y es saliva lo que lloro. Te arranco de mí, te tiro al suelo y en el suelo me veo multiplicado. Pero ¿de qué podrá servir mañana si te mueres y la vida amanece sin palabras? ¿Para qué un lenguaje calcinado entre fórmulas exactas? ¿Para qué repetir la realidad sin tu presencia como ventana donde el alba es un cadáver? ¿Para qué salvar la ciencia del sepulcro si con ella salvamos los gusanos? ¿Para qué morirte tú? Sé tanto muerto que sigue asesinando. ¿De qué hablarán los viejos si no sienten ya la vida? No, no puedes morir. Antes me muero o nos morimos juntos con la voz en alto, como raza indómita, como parvada nómada en el aire rebelde de los gritos del pulmón que se vacía en el pulmón amado de la palabra viva de ti misma. De estos poemas muy antiguos, también del libro Entre Sueños, son poemas que tienen un registro distinto. Bueno, pues ya que estamos en poemas más o menos extensos, concluyo con la lectura de este otro poema que se llama El sueño es un cuchillo, una verdadera puñalada. Camino por corrientes submarinas y no siento el peso de las horas. No me aplasta la presión del fondo, aunque el mar haga de mí un cuerpo transparente. No respiro, no me ahogo. Dejo que salga la sal, los peces lagrimales. Desahogo los nudos de oxígeno, los pasmos sombríos, las virginales lamentaciones de mi lujuria ante los muros. Voy con mi cuchillo de agua dura
hundido en el sueño de otro sueño. Llevo la daga empuñándome los dedos, las muertes de mis víctimas clavadas en sus filos, la queja del horror pegada al brillo de sus hojas, al asomo indolente de sus caras. Traigo el impulso de matar, matándome las culpas, incluyendo a mi imagen si se pone enfrente. Con el puñal abro camino, sigo la jungla de borrones que se enredan en mi historia. Con él enfrento la fuerza de un monstruo que nace de mí, de sus tentáculos, y afuera está también creciendo. Sin piedad, cerceno extremidades, intento liberar al tiempo de sus tenaces ataduras, a mis homónimas infancias de su estúpida inocencia. Aún así, me espanta el frío del arma, el corte, el avance filoso de mi mano. Con el puñal de hielo voy hundido por mi peso. Toco las piedras más profundas del silencio, aquellas que me duelen al tocar, donde se afilan las lágrimas los náufragos cuando escuchan el canto del deseo. Y no hay nadie más que rocas, un abandono de basalto, de vas bajo, inmensidad ridícula para un solo hombre. Sobrevivo sin piernas y sin brazos. Los dejé caer como caía la cuenta del número de heridas. ¿Cómo mantenerse entero si todo golpe que le asesto al mundo se suma al daño que se causa él mismo? Soy parte de ese daño. Soy la causa. Soy el todo. Con la boca sostengo el arma blanca. Parto el agua en dos mitades. Tras de mí, suelda perfecta. Juraría, si ahora no la abriera, que nunca ha sido separada. Y es que en el fondo del mar siempre es de noche. Mi cuchillo de hielo ya no corta. Es tan corto mi cuchillo de hiel que en verdad entre mis dientes solo sostengo la ausencia. La empuñadura helada de su fuego, su asesina intolerancia, su corazón de escarcha en filos de agua. A esta distancia no puedo mojarme con la lluvia. Tengo las 3/4 partes del planeta encima y solo un cuarto de mí apenas mío. No puedo ni siquiera oír el aire que llega a mi nariz, ni las burbujas que salen de mi boca cuando hablo tan abajo. No puedo dejar de respirar aunque me hunda o me arrastre la última gota de este océano. Desciende la marea, asoma sus pies la tierra firme, sopla una brisa de playa disecada, juega el oleaje ululante del desierto. Descubro un cementerio de vida submarina, un campo de fósiles con formas de palabras. Una botella que destapo con mis muelas trae un mensaje escrito con cuchillo. Aquí hubo mar, yo le amputé este brazo. Bueno, creo que más o menos me ceñí a los 10 minutos, 11 minutos. Está muy bien, José Ángel, pero nos gustaría escucharte un poquitito más. Un poco más. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces leo de este libro, de este mismo libro de Entre Sueños, este poema que es un homenaje a la Ciudad de México, a esta cuenca que todos dicen que es un valle, pero que fue una región lacustre, que sigue siendo una región lacustre, y que para alguien que viene del norte de México, de ese México árido, Pablo Neruda describió de una manera gráfica, extraordinariamente descarnada al país, y dijo: el México florido y espinudo. Yo vengo del México espinudo. Y aquí, en este poema está dedicado al México florido. Visión de los volcanes. Cuando el viento empuja la oscuridad de los ojos, hay días en que la venda se nos cae de madrugada y la ignorancia visual se nos acorta entre cortinas de aire. En este valle sin retorno nos queda la llaga nostálgica,
salada, pringosa, donde vemos la pupila turbia, el hollín del cielo, la visión opaca de las niñas, la mirada medio muerta de los perros. Pero hay días en que un soplo nos abre las ventanas, despega la ropa tendida en rascacielos, levanta alados algodones, sierpes blancas y desnuda un seno que yergue su punta de luz, su coágulo de leche. Hoy no es ayer, pero aún nos sorprenden los volcanes. Y también de este libro, que es un libro antiguo, se llama Duranguraños. Este es uno de mis libros también, que es un libro, bueno, ya lo platicaremos, si quieren, lo hablaremos, que es un libro que tiene que ver con mi región, estos, los volcanes, pero esto tiene que ver con la descripción del lugar donde yo vengo, de Durango, y se llama La región ausente. Hay un espacio tan lleno de vacío, donde mi voz no es voz, sino eco, el puro cascarón del ruido, la marca de un pie que no me calza. He deseado regresar y ya no existe la región donde dejé de ser, el territorio por mí deshabitado. En mis calles no hay caminos. Si intento describir la dirección del aire, en cada esquina de su ser baldío aparecen esferas de cardos en la lengua, recuerdos de un cadáver en la plancha, conservando en formol su aburrimiento. Con las primeras gotas de luz, el cielo fibroso se adhiere al descarnado suelo, resplandeciente de manos y nervudos brazos. Otras tierras empujan sus arenas en vendavales de un azul esmerilado. La calva ciudad peina sus frondas. El polvo nos embosca. Los árboles se van desvencijando. Y bueno, un último de este libro de Duranguraños. En mi tierra, el símbolo es el alacrán. Yo conviví toda mi infancia con alacranes, en casas viejas con mi abuela. Eh, todos los días era una batalla campal contra los alacranes. Alacranes además son estos escorpiones venenosos, mortales. O sea, si a uno le pican y no tiene el antídoto a la mano, lo más probable es que muera, ¿no? Pero de niño jugábamos mucho con los alacranes, hacíamos círculos de fuego y esperábamos lo que dicen que se suicidan los alacranes. Yo nunca los vi suicidarse, pero este es un homenaje al símbolo que es el alacrán y con el cual seguramente yo me identifico, el alacrán. Seco, voraz, punzón del cielo, pequeño minotauro, atrapado en la orfandad y el insaciable recuerdo de su madre. Emponzoñado de sí, el anacrónico animal se enseñorea. Su cuerpo de ámbar en la grieta y en la sombra apaga. Esgrime y arremete, lancetea la luz, desafía a su mortal aburrimiento. Más que rencor, es hambre de uno mismo, lo que lleva a sospechar del otro. Es extraño el aire y el color del suelo, es irreal la forma y el veneno, el signo, la suerte de matar para seguir viviendo. El alacrán pide tributo más que amigos. Un apetito ancestral cava en la especie. Si pudiera digerirse él mismo, demostraría que nadie es digno de confianza. Tenaz resentimiento lo devora. Haber nacido sin fe, sin optimismo, correr siempre en la pena. Más que envidia, es dolor, el puro nervio de existir, deseando siempre dejar de ser la víctima, dejar de ser el miedo. El alacrán se advierte solo en laberintos de oscuras podredumbres. La vida es un círculo de fuego. Mira soberbio la sombra que dibuja. Es la imagen arqueada del silencio, la danzadura engañosa del cangrejo. Es la piedad herida de impotencia, amargo aguijón de la ternura. Con las tenazas desafía al firmamento. No espera redención ni suerte. Habrá de sobrevivir a la condena. Será el ángel dragón. Saldrá del laberinto
en la memoria. No habrá culpa ni dolor de haber ganado el tiempo en cada trozo del amor materno. Bueno, creo que ahí podemos dejar por este momento la lectura, ¿no? Sí, bueno, diste el pie para un diálogo amplio. Muchas gracias, José Ángel, por esta primera lectura. Gracias. Supongo que es la primera lectura. Y bellísimos poemas y muy interesantes para un diálogo contigo que en realidad hemos ido teniendo un poquitito a lo largo del tiempo que nos conocemos. Y bueno, que nos conocemos, una forma de decir, no presencialmente todavía, pero espero que así sea en el futuro. Y mira, muchas cosas, yo invito a los demás también que quieran comentar algo o que quieran preguntar algo, que escriban sus preguntas, pero yo parto haciéndote un par de comentarios. Me llaman la atención una serie de cosas. Bueno, está muy presente, ¿no es cierto?, en este último poema, bellísimo poema del Alacrán, Tu tierra. Tú mismo señalas la cabecera de la que viene el poema. Y te pregunto, ¿cómo es para ti? Bueno, hay muchas cosas que se me vienen a la cabeza. Yo sé que a ti, Fernando Vallejo, no es un autor que te guste mucho, pero, o no te gusta nada, quizás. A mí me gusta. Y en El Desbarrancadero, en la primera novela que leí de él, él dice, bueno, que está condenado al infierno por haber jugado alguna vez a quemar un alacrán. Y bueno, tú señalas esa cosa del suicidio, el alacrán no es tan así. Ese juego perverso de los niños de jugar con lagartijas, con alacranes, qué sé yo. Eh, pero hay una cosa, ¿no es cierto?, como dices, aludiendo al verso de Neruda, espinuda, del norte, de Durango, y que se da también en esta figura del alacrán. ¿Cómo ha sido tu huida desde Durango hacia Ciudad de México? ¿Cómo lo has incorporado en tu poesía? Te lo pregunto para dejarte planteado esto y tú lo desarrollas, porque en uno de tus libros, en 3/4 partes, tú hablas de la ciudad como un espacio que es habitable, como calles abigarradas, donde el sujeto sí puede encontrar un lugar. ¿Cómo ha sido para ti en términos poéticos? Bueno, eso involucra también tu experiencia personal, ¿no es cierto? El traslado desde el norte de México hacia Ciudad de México, ¿ha sido un lugar hóspito? ¿Te has sentido en ese encuentro con ciudades que también te acogen, como en el poema de tu libro 3/4 partes? ¿O te sientes un poquitito como el alacrán, un poco condenado? Bueno, supongo que sí, finalmente esta figura que cuando se arquea es como un signo de interrogación, el alacrán, un signo de interrogación que tiende a picarse a sí mismo o a picarle a los demás. Yo creo que tiene que ver con la naturaleza de cada uno de nosotros, ¿no? Eh, Recuerdo cuando yo era niño, siempre tenía una presencia en los demás, una presencia incómoda. Una prima mía, que ya murió mayor que yo, me decía, ahí donde había ruido, estabas tú. Esta idea del ruido donde estaba yo me daba la sensación de que en realidad el ruido era yo, ¿no? Y que en esta dimensión de, del campo, yo viví mi primera infancia en la Sierra de Durango, la Sierra Madre Occidental. Cuando yo leí la biografía de Pablo Neruda, que él venía también de la cordillera, de zonas boscosas, de una relación con la madera, yo me identifiqué muchísimo, ¿no? Y conviví, soy hijo de familia de maestros, mi padre era el director de una escuela rural, a él siempre le gustó el campo, le gustó la sierra, le gustó estar en comunicación, en contacto con los obreros de la madera y con los campesinos. Aunque él venía de una zona árida, semidesértica, le encantaban los árboles y ahí crecí yo. Y en esta noción de la naturaleza y de la humanidad, donde las cosas son tan simples, tan sencillas, donde los chicos después de la primaria son hombres, a los 12, 13 años se convierten en hombres, a los 15 ya se casan, a los 16 son padres. Y a mí me pasaba que yo seguía siendo niño y regresaba a la sierra cuando yo ya estudiaba secundaria, incluso bachillerato,
y para ellos yo seguía siendo un niño, ¿no? Sin embargo, hay una relación con la geografía y la humanidad, ¿no? Yo vivía en la sierra y todo eso, pero yo me daba cuenta que era distinto a todos, no solamente porque fuera el hijo del profesor, sino porque yo estaba habitado ya por un lenguaje mucho más complejo que todos ellos. Y esta noción de lenguaje a mí me parecía que me generaba una sensación de desolación. Y mi fantasía era siempre viajar, salir de aquella inmensidad, porque la naturaleza de este lugar que se llamaba Los Bancos es un lugar en la parte de la montaña más alta donde tú puedes mirar la naturaleza, la dimensión de las montañas, de la cordillera, y ver de vez en cuando que baja ahí la gente, aunque dice uno baja, pero en realidad sube, porque es una zona muy alta donde nievan, esto en Durango, en la capital, lo conocen pocos, nosotros todos los años vivíamos las nevadas, y después yo tuve dos momentos, en la primaria me fui a vivir con mi abuela a la ciudad de Durango, y ahí tuve mi primer contacto con la ciudad, alejado de mis padres, independizado, y con mi abuela, con esa presencia femenina que para mí es tan importante, el diálogo con la inteligencia femenina, para mí es muy simbólica, muy representativa. Entonces había estas dos dimensiones, la de la naturaleza, la sierra, la cordillera, y la ciudad, una ciudad capital eh, muy provinciana, muy apartada del resto de México, y siempre con esa sensación de estar alejado de todo, ¿sí? Pero había una cosa, cuando yo comencé a escribir, conocí a una escritora, Beatriz Quiñones. Ella había sido periodista, era historiadora, evidentemente era mucho más grande que yo, era pues una mujer ya de edad madura, y establecí una relación de amistad con ella y con un pintor que se llama Carlos Maciel. Y recuerdo que ella decía una frase que me parecía también muy, muy visual. Decía que en Durango vivíamos en una casa de cristal, donde todos podían meter los ojos en la intimidad de uno sin abochornarse. Bueno, esta sensación de ser observado de, por la comunidad que tú conocías y te conocían, siendo tan pequeño, pues da también una sensación de soledad, ¿no? Cuando yo me vine a vivir a la Ciudad de México, lo primero que sentí fue que no conocía a nadie en una ciudad tan grande como esta, y que esto era lo que yo había estado buscando, el anonimato, que no me conociera nadie, pero en una ciudad donde a nadie le importaba quién eres tú, incluso con una cierta impiedad, eh, absolutamente, de que no importa quién eres, a nadie le importa ni de dónde vienes, ni a dónde vas, ni nada. Pero eso me hizo sentir que yo podía habitar y aprender a ser habitado por una ciudad como esta. Y esta es la Ciudad de México, que es desde, yo vine acá a estudiar psiquiatría, abandoné la psiquiatría, y desde entonces estoy viviendo aquí, y siento que no puedo vivir ya en otra ciudad. Siento que es una ciudad que está tan dentro de mí, una ciudad con la que me peleo, una ciudad que amo y odio al mismo tiempo, pero creo que son los verdaderos amores son aquellos con los que te peleas y te reconcilias al instante, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, me fui, creo, por todos lados. Sí, sí, muy interesante la respuesta. Sí. No sé si serán así los amores quizás con los que te reconcilias al instante, pero bueno, sí, los amores intensos son así, uno se reconcilia al instante. Cuando ya pasa más tiempo, realmente de pelea ya cuesta mucho después el amor de nuevo. Bueno, muchas cosas que te quiero preguntar, porque en realidad es una conversación que hemos ido ahí, como decía, teniendo, pero también difiriendo, esperando este momento más relajado para poder conversar. Dos preguntas que te dejo planteadas, tú velas cómo las relacionas, o si es que no las relacionas y las contestas por separado. En este mismo encuentro con la ciudad, empiezas tú, ¿no es cierto?, cuentas la carrera de psiquiatría, después te vas para letras, estudias letras,
¿Y viene el ejercicio poético a la par o se había iniciado antes? Se había iniciado antes. En realidad, bueno, yo no pretendía, me gustaba escribir. Cuando era niño, mi primo León, es 4 años mayor que yo, pero cuando éramos niños, bueno, yo lo seguía mucho, dormíamos y todas las noches eran conversaciones larguísimas preguntándonos sobre la existencia de Dios, dónde terminaba el universo, en qué momento se había gestado nuestra existencia, estas cosas que se hacen los niños de pequeños. Él escribía versos, mi padre escribía versos, mi padre hacía comedias en su escuela, era muy divertido. Y bueno, yo tengo muy presente el sonido, la musicalidad de noches enteras de mi padre escribiendo en su máquina Remington, que hacía tesis para ganar un poco más de dinero y aparte las cosas que él escribía, pero con una velocidad extraordinaria. Era como un tren viejo, pero con una gran velocidad. Escribía y escribía como un poseso. Y él siempre me pedía que yo participara en los concursos de declamación y de oratoria. Yo aborrecía eso, pero bueno, lo hacía porque además, si hay una figura con la que siempre me identifiqué fue justamente con mi padre, a quien amaba profundamente. Y bueno, él lo hacía de una manera muy modesta, ¿no? Muy sencilla, pero pues supongo que fue siguiendo un poco esos pasos, con mi primo también. Y yo escribía, pero sin pretender nada. En realidad yo quería estudiar filosofía, no había condiciones para viajar, para irme, porque vengo de una familia muy grande. Y entonces, pues yo fui a una conferencia que había en la Facultad de Medicina sobre historia de la medicina y me apasionó. Creo que me deslumbró tanto la historia de la medicina que me enamoré de la medicina sin conocer a la medicina. Después, cuando la conocí, me di cuenta que no era eh, lo que yo quería, que realmente yo me había enamorado de la parte literaria de la medicina, ¿sí? Que es extraordinaria, la historia, la, el paso de la medicina, y me siguió interesando mucho. Pero algo me ocurrió cuando estuve acá, en el momento en que ya obtuve la beca para estudiar la especialidad, que vino un desgarrón, vino una ruptura, y no me di cuenta que no tenía otra opción más que dedicarme a la escritura. La pregunta que yo me hacía es, ¿cómo te vas a dedicar a la literatura si no has estudiado literatura? Yo siempre publiqué en los periódicos locales, te digo, hacía estas cosas, pero siempre me parecieron un juego. Y además, cuando yo tenía 17 años, asistía a una lectura que hicieron poetas ya formados de Durango, poetas de provincia, pero que tenían una cierta trayectoria. Y mi hermano mayor, que es mayor que yo 7 años, me acompañó a esa lectura. Yo leí mis poemas, ante una persona que es Jaime Labastida, que es el director de la editorial Siglo XXI, y bueno, nos hizo una crítica terrible, lapidaria, no dejó títere con cabeza, pero a mí me dejó al final, me dijo, bueno, a ti te dejo al final porque eres el más joven, eres casi un niño, además yo siempre fui muy aniñado físicamente, ¿no? Y entonces, pues yo me imagino que vio mi cara de terror y me dijo, no, no, no te aterrorices, te voy a decir de manera muy breve lo que yo pienso de tu escritura. Tú no eres poeta. Tú olvídate de intentar hacer poesía. Tú intentas ser un gran lector, pero no intentes escribir. Bueno, yo me quedé así pasmado, salimos y mi hermano me quiso consolar y le dije, mira Pedro, yo creo que lo que me acaba de decir este señor tiene razón. Yo necesito leer más. Porque yo era lector, pero bueno, yo leía mucha narrativa, además los libros que me iba dejando mi hermano, eh, pero poesía yo realmente leía poco. Y leía pues una poesía muy decimonónica, la poesía que se leía en nuestras casas, en las casas de los maestros. Y entonces fue que decidí comenzar a leer poesía, pero ya no escribí más, sino que cuando ya terminé la carrera, que ya me encaminaba a la especialidad, ahí vino una especie de
de división, de desgarrón, y yo no sé, yo me planteé simplemente una noche, me dije, yo no voy a ser médico, porque además intenté imaginarme mi futuro como médico y no me podía imaginar. Yo lo único que me imaginaba en ese momento era el viaje. Y para mí el viaje estaba en la literatura y estaba en la poesía. Y entonces decidí tirar todo por la borda. Le hablé a mi madre, que entre llanto me decía que estaba loco, que me iba a morir de hambre. Y bueno, y cosas terribles como esas de que le digan a uno que se va a morir de hambre. Yo digo, tan goloso que he sido y que me digan que me voy a morir de hambre es lo peor que le puede decir una madre a uno, ¿no? Y ahí fue donde decidí que me iba a dedicar a escribir. ¿Por qué? Yo no lo sé. Realmente nunca he ido a una sesión psiquiátrica o psicoterapeuta o psicoanalítica donde me dé yo mismo una respuesta de por qué aplacé tanto tiempo esto y por qué en ese momento decidí dejar todo para dedicarme a algo que pues tampoco estaba seguro ni siquiera lo había pensado de que podía hacerlo, ¿no? Quizás no es necesario tener una sesión psicoanalítica ni psiquiátrica, porque en realidad a lo mejor es mucho más simple. Se da como algo muy natural en algún momento de decantación en la vida, de ciertas cosas, ciertas experiencias, emociones, sensaciones, dolores, alegrías, que decantan y bueno, una de las formas de expresión. Claro, pero aquí, María Luisa, es muy interesante porque yo había hecho una carrera para algo útil. Había hecho una carrera para tener un futuro predecible, para tener un futuro estable, para forjarme una biografía ya eh, económicamente solvente incluso, ¿no? Lo otro implicaba un riesgo, como decía mi madre, de morirme de hambre, porque eh, pues yo de hacer poemas no iba a vivir, ¿no? De escribir cuentos no iba a vivir. Eh, o sea, ¿qué estaba haciendo yo que me iba por lo aparentemente inútil, por aquello que tenía una apariencia de gratuidad, ¿no? Pero es que, pensándolo bien, yo siempre aposté por lo inútil. Siempre me incomodó lo que era operativo y, y lo que es lógico. Eh, cuando estudié letras, tampoco quise dedicarme a la academia, porque hacer estos aparatos críticos, pensar de una manera lógica y compartimentada, responder al pensamiento del otro, estar citando de una manera tan estratificada, digamos, también en ese sentido, jerarquizada, a mí no me gustaba. O sea, siempre ha sido el asunto de la rebeldía, siempre del descuadre, de quitarle la forma de lo inconforme y de lo informe, y tenía que ver con eso, ¿no? De hecho, la frase me acuerdo mucho del maestro, del médico, del psiquiatra, cuando me habló para decirme que yo ya estaba aceptado para la especialidad. Él se quedó muy sorprendido y me dijo, ¿tú sabes cuánta gente hay queriendo el lugar que tú estás alcanzando? Y me dijo, esto es un pecado de vanidad. Has hecho todo esto para demostrar que tú puedes hacerlo y luego lo botas a la basura, ¿no? Yo pienso que estaba equivocado, yo no lo había hecho por vanidad, realmente lo había hecho pues por impulso, por inercia, y él no iba a poder entender mi respuesta de que eso que él consideraba inútil, de que, porque además me lo dijo, estaba yendo por algo inútil, por algo que no representaba ninguna certeza, que yo estaba apostando por la incertidumbre. Yo le dije, es cierto, en realidad yo estoy aceptando, apostando por la incertidumbre, eso es lo que me atrae. Y él creyó que me estaba burlando de él, ¿no? Pero no me estaba burlando de él, estaba realmente monologando y contestando a eso. Entonces sí, ahí fue donde comencé yo realmente con toda seriedad a escribir. Y eso se relaciona con otra cosa también que es muy importante en tu trayectoria personal, en tu oficio, en tu función laboral también, que es, bueno, tú señalas este carácter inútil por el que optas, ¿no es cierto?, en la vida, la escritura, la poesía. Yo defiendo ese carácter de la inutilidad de la poesía. Yo estoy
muy de acuerdo. Yo creo que tú no lo señalas en el sentido que le doy yo, porque en algún momento lo hemos conversado, tú crees que la poesía es necesaria. Yo creo que acompaña, pero no es necesaria. Yo no creo en el valor mesiánico de la escritura, ni Sí, como empresa de sanación personal, en términos, está muy ligada ahora también a terapias alternativas o psicoterapéutica, no sé, para encontrarse a sí mismo, para diferentes cosas, la escritura y la lectura. Está muy bien, si cada uno ve que le sirve, pero de todas maneras yo creo que la literatura no tiene ese sentido, desde mi perspectiva. ¿Y cómo se relaciona en tu trayectoria esta, entre comillas, inutilidad que tú le ves a la literatura en términos prácticos, como una forma de ganarte la vida o de cierta solvencia o de posicionarte con un determinado estatus? Bueno, yo me imagino que son realidades muy diferentes, la mexicana y la chilena en ese sentido. Em, la academia no ofrece tampoco esas garantías de solvencia, aquí me refiero en Chile, pero sí entiendo, y eso es compartido, creo yo, entre México y Chile, la academia es mucho más, em, más estructurada. Yo defiendo ese carácter estructurado de la academia porque yo vengo de la academia y me gusta ese carácter un poquitito estable. Quizás en un mundo que percibo muy caótico, necesito también ese orden que provee un cierto pensamiento lógico, pero yo estoy en la otra orilla. Yo estoy examinando lo que los demás escriben, y tratando de plantear algo en términos críticos. Pero ¿cómo se da en ti ese paso a partir de esta noción de inutilidad de lo literario para después tener un desarrollo tan potente como gestor cultural? Tu trabajo como gestor en México es muy, muy importante. Bueno, ahora estás con la otra, que es todo este concepto, pero venía de mucho antes también con otras revistas. ¿Y cómo se fue dando eso? Porque eso sí tiene, desde mi perspectiva, un carácter mucho más útil en términos colectivos, difunde, divulga, provee conocimiento, de alguna manera educa también. Yo creo en eso, yo creo que son funciones que son implícitas a la gestión cultural, que son fundamentales y que sí tienen un... Pero ¿cómo se da en ti esa doble vertiente? Como escritor, poeta, ensayista y todo lo demás, y como gestor. ¿Cómo claro. las relacionas? Bueno, hay que empezar a decir que cuando yo digo de la inutilidad, lo veo desde la perspectiva del mercado, lo veo desde la perspectiva de la operatividad del pensamiento que da productos tangibles y que tienen un valor y un precio específico, y que esto no lo tiene, que es intangible, pero evidentemente es de una gran utilidad, ¿no? El asunto es que si ya Platón mismo consideró a los poetas como una parte innecesaria de la república, es decir, de esta lógica de funcionalidad, el artista, el poeta, siempre va a ser incómodo para la estructura del poder. ¿Por qué? Porque va a estar constantemente cuestionando. Es un ser que no puedes controlar y pedirle obediencia y pedir. Más allá, incluso puede ser hasta un artista o un poeta, digamos, hasta oficialista, ¿no? Hasta esos tienen momentos de rebeldía y de inconformidad. Por eso, Catulo para mí fue, en ese sentido, muy revelador, porque es un personaje, Catulo es un personaje de la Roma clásica, del momento latino del esplendor, que lo tiene todo, viene de una familia de abolengo, viene de una familia muy cercana al César, es un hombre cortesano, es un hombre solvente económicamente, y sin embargo, a pesar de tener todo eso, no logra, no alcanza a ajustarse y acomodarse en la sociedad que le acoge, ¿no? Siempre quiere más, siempre aspira a otra cosa, siempre desea aquello que no está al alcance de sus manos. Ese caso de Catulo es interesante, y lo que dice Rubén Bonifaz Nuño, en todo gran poeta, dice, debe haber una cierta dosis de maldad, de malignidad, ¿no? Esa malignidad
no es otra cosa más que la inconformidad para mí, la rebeldía innata, la rebeldía que incluso se revela contra sí mismo, contra aquello que tienes y que sin embargo terminas rompiéndolo porque en realidad deseas otra cosa, ¿no? Bueno, yendo a este asunto para dar la respuesta de la utilidad y la no utilidad, yo pienso que el tema está en lo que plantea Amelia Gamoneda en su libro El cuerpo locuaz, donde la poesía es ese sustrato insumiso del lenguaje. Ese sustrato que está en constante rebeldía y en constante insubordinación y que va, incluso yo ahora cuando leía los poemas, que yo no había pensado en esto, en realidad esta búsqueda, esta vuelta a los orígenes, a estos estratos del desarrollo humano y geológico incluso, donde de la evolución, el lenguaje regresa ahí donde están esos fósiles marinos, esos fósiles que son los que reconstituyen el lenguaje. Y como dice Antonio Gamoneda, que la poesía suele renovarse allí donde están los detritos del discurso. Entonces, cuando el lenguaje se vuelve doméstico, cuando el lenguaje termina siendo controlado y sometido a una lógica y un dominio, viene esta rebeldía, viene este lenguaje poético, insumiso, se va a los orígenes y regresa con nuevas metáforas, con imágenes, a plantearlas desde a esto que nosotros dijimos de lo innombrado, ¿sí? De esa experiencia que no la puedes transmitir porque tú la estás viviendo, pero tu lenguaje está reducido para eso. Y ahí es donde el lenguaje poético te permite expresar una emoción no conocida, una emoción innombrada. Y que sin embargo la puedes compartir con el lector porque el lector la recibe como una carga emocional, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, creo que toda acción rebelde, toda acción de insumisión va a ser incómoda. Los intelectuales en México, ahorita lo estamos viviendo, son incómodos para el régimen actual. Hay, por supuesto, intelectuales muy conservadores y reaccionarios, pero hay intelectuales que lo que están planteando es un disenso y que desde esa perspectiva plantean una crítica. Y para un escritor es importante poner en crisis todo absolutamente. Si quieres escribir, tienes que someter a una crisis todo lo que estás expresando y todo lo que estás viviendo. No te puedes conformar. En mi caso, por ejemplo, la búsqueda escritural tiene que ver con dos cuestiones. Una, que es el estilo, y otra, que es el lenguaje. A mí no me interesan los escritores ni los artistas que desarrollan un discurso. O sea, yo veo a Botero, es un gran pintor y tiene un lenguaje, pero es sobre todo estilo. O sea, yo puedo reconocer a Botero y hay imitadores de Botero. Pero hay escritores que están en una transición constante, ¿no? Y ahí es donde me acojo, sobre todo a Rimbaud, que dice que el ser moderno es ser siempre distinto de sí mismo. Este enorme desafío de no ser nunca igual a lo que has escrito. Y es, para mí, el gran temor de todos los artistas, lo decía José Luis Cuevas, es llegar a una edad en donde todo va a ser repetición, ya no va a haber innovación. No porque no quieras, sino porque tus capacidades intelectuales ya no te lo van a permitir. Y entonces lo único que vas a hacer es repetir. Para mí, la aventura extraordinaria es la de la búsqueda y del hallazgo constante, de la renuncia a aquello que ya descubrí para someterme a eso. Desde un punto de vista, otra vez, operativo, y desde un punto de vista de la crítica, esto no es correcto, porque no eres reconocible. Tu escritura cambia tanto, migra tanto, que entonces, ¿dónde está José Ángel? ¿Dónde está fulanito? Porque el mercado lo que quiere son discursos homogéneos para poderlo vender. La gente quiere un Hemingway, quiere un García Márquez, es decir, lenguajes que puedan ser reconocibles, identificables, para que sigas comprando libros. El poeta, el verdadero poeta, no. El poeta hace un libro y ya está buscando
un discurso distinto. A lo mejor encontró un filón en la parte científica y tecnológica, pero la agotó y ya va sobre la otra, ¿no? Perdón, me extendí. Toca un tema, no, un tema súper interesante de reflexión para mí, porque me doy cuenta también que quizás, bueno, muy cierto lo que dices, quizás los escritores que más a los que más he querido en la vida, son escritores en quienes yo reconozco también un estilo. Participo de lo que tú dices, ¿no es cierto? De ese quizás defecto. No llamaría quizás solamente un problema de mercado, aunque lo es, claramente sí, el mercado espera eso, pero como en todos los amores uno tiene ciertas fidelidades y uno espera del autor también que le entregue fielmente lo que ya ha entregado con anterioridad. Lo que no descarta, por supuesto, esas otras búsquedas. Yo encuentro muy valioso lo que tú señalas como posición eh, artística, o sea, justamente el riesgo, estar permanentemente en el riesgo de lo que tú señalas, no ser reconocible. Y eso es muy interesante en un escritor, porque yo comparto también lo que dices tú. Uno ve en algunos escritores, en muchos, saco a los grandes, los que considero mis amores, pero que son más de lo mismo, repeticiones y repeticiones, agarran una beta y después la explotan. Entonces tú lees, bueno, puedes ir leyendo procesos de maduración, pero no estás leyendo más que una estructura, una maqueta muy armada, que ya está probada, una fórmula probada. Me imagino que para el autor, para todo creador, debe ser uno de los grandes terrores caer, ¿no es cierto?, en estas reiteraciones anquilosantes. Mira, te voy a hacer, no, me gustaría hacerte una pregunta, pero voy a dejar que los asistentes también te puedan hacer comentarios y preguntas, porque tengo un montón de cositas, pero si me queda tiempo te las planteo después. Juan, ¿me ayudas un poco? Si es que tenemos ahí, creo que sí. Sí, claro, hay algunos comentarios generales. Cecilio Herrera reconoce como una estupenda la lectura y la poesía de nuestro invitado. Berta Lucía nos dice también una poesía profunda. Cátulo, ¿cierto? Aunque ya conocía el texto, siempre le impacta cuando lo escucha nuevamente. Y un comentario al margen, tampoco le agrada mucho Fernando Vallejo. Y después ella misma señala, ¿no?, su favorable aprecio por lo de la inutilidad y lo bella de esa frase. Perdón, a ver. Eso por el momento. Yo quisiera aprovechar, y justamente estaba escribiendo cuando María Luisa se dio la palabra. José Ángel, ¿nos Sí, podrías Juan. comentar algo respecto de tu árbol genealógico poético? Eh, Tú estás más bien cercano, soy un par de nombres, más cerca de Octavio Paz o más cerca de José Emilio Pacheco. ¿Qué opinión te merece Sor Juana? ¿Cómo es José Ángel Cuevas con la tradición mexicana? Bueno, sí, aquí se dividió, se dividió el panorama entre los seguidores de Octavio Paz y de Jaime Sabines, ¿no? Aquí se planteaba esa disyuntiva. En realidad, yo nunca me la planteé. A mí hay una parte de Jaime Sabines que me fascina, La muerte del mayor Sabines o Tarumba, que son grandes, grandes poemas. Y hay una parte de Sabines muy popular, que incluso los políticos lo explotaron cuando citaban versos de Jaime Sabines, ¿no? Y eso lo llevó incluso a llegar a citar versos de Octavio Paz, que ya era algo muy complejo, ¿no? A mí Paz me gusta mucho, además me parece una figura, es decir, una figura siempre en la controversia, ¿no? Porque fue un hombre de izquierda que terminó siendo de derecha o por lo menos con posiciones muy, muy difíciles de entender. Eh, Tuve la oportunidad de conocer a Octavio Paz y de estar cerca de él. Nunca quise conocerlo porque
me quedaba con su escritura, me quedé siempre con la escritura, me quedé con el poeta antes que con el político. No me gustaban las opiniones de Octavio Paz, me molestaban, y más en esa época que yo tenía una militancia política de izquierda, pues menos aún, ¿no? Pero siempre he admirado mucho su escritura. De la poesía mexicana, bueno, hay muchos escritores. Yo no solamente pienso en los poetas, pienso mucho también en los narradores y ensayistas, y por supuesto José Emilio Pacheco, que viene de esta tradición de polígrafos mexicanos como Alfonso Reyes, que son sabios, que son hombres que saben de todo, que además son muy generosos. Mi relación con José Emilio Pacheco fue de un gran asombro, de ver a aquel hombre que prácticamente no salía de su casa rodeado de libros, y cuando uno llegaba a su casa siendo nadie, te hacía sentir alguien y te preguntaba por tus libros, estaba enterado de todo, era impresionante, y te preguntaba, oye, fulanito escribió un texto sobre tu libro, además escribiste sobre esto y quiero tener este libro, de una generosidad extraordinaria, ¿no? Eduardo Lizalde, otro gran poeta mexicano con el que me identifico mucho también. Creo que es una de las grandes voces desconocidas fuera de México, Eduardo Lizalde. Y, y bueno, por supuesto, todos los contemporáneos, sobre todo Villaurrutia y Gorostiza, que fueron de los poetas con los que yo pues me desarrollé. Me interesó mucho en su momento también el estridentismo, sobre todo la parte que tiene que ver eh, con la prosa, con Arqueles Vela, todo este imaginario, toda esta utopía desarrollada en la escritura, me interesó mucho. Pero bueno, nosotros vivíamos siempre muy abiertos. México es un país, como su mapa, muy abierto por todos los costados, y nos nutrimos mucho de los exilios, Juan. Nos nutrimos mucho de la presencia de la poesía española, de los chilenos, argentinos, etcétera, etcétera. Unos más temprano, otros más tarde, y pues me tocó esa suerte, ¿no? Y como decía María Luisa, además que no contesté la pregunta de ella en ese sentido, porque me estaba extendiendo mucho, pero una de mis labores más cercanas ha sido el periodismo cultural. El periodismo cultural y el trabajo editorial me ha llevado a la gestoría como un acto de contribución a la cultura de este país, de México, que yo le debo tanto. Y en general me parece pues que hay que cultivar la cultura, ¿no? Hay que dar algo por este suelo, cultivar este suelo donde tendrán que surgir más pensadores, donde tendrá que darse más corrientes de pensamiento, más artistas, más poetas, etcétera, etcétera. Pues es como un mandato para mí el hacer todo esto. Y esto me ha alimentado mucho. Tengo 3 libros de entrevistas con poetas iberoamericanos. Con la mayoría he establecido una relación de amistad, de afecto, un diálogo, y he aprendido muchísimo. Son 3 volúmenes de entrevistas con estos grandes poetas. La entrevista me ha facilitado también esta conversación y estos diálogos que me han develado muchas cosas. No sé si puedo hacer otra pregunta o alguien... Aquí hay una pregunta, Cecilio. Dice, hola José, escribir poesía sin usar signo de puntuación me parece de un nivel superior en la comunicación y versificación. En lo particular me gusta mucho. ¿Por qué este estilo y o intención me recuerda al aliento poético de Martí con esa melodía intrínseca y recitable? Bueno, pues agradezco mucho la comparación o la aproximación con Martí, que es una de las figuras más veneradas por mí, más respetadas, no solamente por su escritura, sino también por su biografía, ¿no? María Luisa. Sí. Sí, quiero tomar la palabra, agradecer a José Ángel que esté acá con nosotros en esta nueva sesión de diálogos con la poesía actual. Su presencia es muy valiosa
y le agradezco a nombre de todos y todas. Quiero volver a tu poesía, José Ángel. Tú has señalado en esta lectura y diálogo esta relación con el viaje que tiene que ver con tu biografía, pero también con tu escritura, donde apreciamos en múltiples ocasiones la presencia de un sujeto errante, que es una palabra que utilizas mucho, o un sujeto nómada, ¿ya? Y uno de estos viajes o trayectos en tu poesía se da precisamente hacia estos fósiles a los que te referías, ¿no? A estas ruinas del pasado, ¿ya? En el libro Tres Cuartas Partes, ¿cierto? Uno advierte que hay algunos poemas allí precisamente que instalan este viaje hacia el pasado, que no se queda solamente con la nostalgia de un tiempo ideal perdido irremediablemente, sino como dice el poema que le da título al libro, no son escombros, cito textual, de ayer, no son escombros de ayer, sino las ruinas de un porvenir hecho de olvido. A mí me parece esto sumamente interesante porque muestra, ¿cierto? Primero, ese viaje hacia el pasado, hacia las ruinas personales, sociales, históricas, etc. Y instala ahí también una crítica respecto de las negatividades del presente. Y al mismo tiempo instala una semilla de esperanza. Me gustaría que te refirieras, por favor, a estos aspectos de tu palabra. Sí, gracias, Edson. Mira, yo creo que eso tiene que ver con la relación con el sueño. Para mí el sueño ha sido un campo muy, muy interesante. De hecho, cuando dejé la medicina y comencé a hacer divulgación de la ciencia, me metí un tiempo en conversaciones con los neurofisiólogos, hablando mucho sobre las experiencias y las investigaciones que se estaban haciendo en el campo del sueño. Y yo mismo siempre he sido afecto a escribir y a cultivar mis sueños, y me interesan mucho los arquetipos de Jung, ¿no? Este planteamiento de los arquetipos de Jung, donde se localizan y se identifican estos fósiles, estas señales, estas huellas que nos determinan, ¿sí? Que puede ser consciente o inconsciente, pero siempre nos interesa saber de dónde venimos, de quiénes venimos, quiénes fueron nuestros antepasados, cuáles fueron sus biografías, etcétera, etcétera. Y para mí siempre ha sido muy interesante. Además, yo desde niño tuve sueños muy vívidos, sueños que me acompañaron toda mi vida, pesadillas también, donde, por ejemplo, sin conocer el mar, a los 5 o 6 años, yo soñé el mar, entré al mar, escuché el mar, vi a mi padre en una barca, vi escenas que seguramente estarían alimentadas por el cine, estarían alimentadas por las revistas, por las lecturas, pero era muy cinematográfico, ¿no? Y ahí es donde, como dice Pessoa, y a veces en plena vida nos sorprenden grandes funciones de cine. Estas grandes funciones de cine que tienen que ver con una manera también de interpretar la realidad. Hay momentos y circunstancias de la realidad que nos hacen vivir aquello como una experiencia onírica, y experiencias oníricas que son absolutamente reales y tangibles, y que a veces anuncian cosas que seguramente son deseos que van a realizarse, ¿no? Una de las frases que más me impresionó ha sido esa frase de William Blake que dice que es preferible, es terrible la frase, ¿no? Dice, es preferible matar a un niño en su cuna que alimentar un deseo que nunca se va a cumplir. Bueno, yo creo que los sueños en ese sentido anuncian, son premonitorios de cosas que deseamos y que seguramente vamos a luchar por realizarlas, ¿no? Lo mismo puede ser la utopía,
pero esta experiencia onírica, estrictamente desde la perspectiva, digamos, psicoanalítica, por llamarlo de alguna manera, pues son muy reveladoras. Y pienso mucho en Jung, en esa mirada junguiana sobre la experiencia del sueño, de la realidad, y de este viaje, como lo decía hace un momento, de las cosas que más me interesó de la lectura del Cuerpo Locuaz de Amelia Gamoneda, fue esta imagen, esta metáfora de el cuerpo poético retornando a sus orígenes en la búsqueda de un fósil que probablemente no se encuentre, de un fósil que probablemente no se va a encontrar, pero que esta experiencia de esa búsqueda, de esa exploración, nos traiga algo nuevo desde el pasado. Y yo creo que nosotros estamos aprendiendo constantemente del pasado, estamos recurriendo al pasado para renovar el presente y diseñar el futuro, ¿no? Es necesaria la memoria para mí, para poder descubrir el futuro, para darnos la posibilidad de que haya futuro. Entonces, para mí es esta relación estricta con la memoria, con la biografía, y por eso este libro de Duranguraños es un mandato también que yo no quería escribir, porque me parece que, por ejemplo, ahorita que decía el compañero que me preguntaba, o que me dice esto de que de pronto hay un ritmo recitativo. En realidad es que yo estaba recordando estos poemas, sobre todo, que tienen que ver con los orígenes y con la tierra, es la recuperación de una memoria familiar, de una memoria biográfica, ¿no? Y ahí está, creo que en la poesía, el descubrimiento del pasado, el descubrimiento de esta biografía que es desconocida, pero que uno finalmente la puede reconstruir a partir de esa ignorancia y de esos olvidos, porque también hay que decir que la poesía se alimenta más de los olvidos que de los recuerdos. José Ángel, bueno, en esta respuesta que tú das también, algo me evoca esa idea de Teillier, ¿no es cierto?, como una nostalgia del porvenir, y que la relaciono también con tu poesía, porque no me parece, es una impresión, una poesía fundamentalmente nostálgica. El elemento nostálgico está presente, pero tiene un carácter muy afirmativo, muy propositivo, o con la idea de una construcción de futuro. Es vitalista en ese sentido, no es una poesía anclada en la memoria nostálgica solamente. Y eso lo encuentro también muy atractivo, porque hay una tradición, creo yo, no es exclusivamente chilena, me imagino, también tengo mucho cuidado a pesar de que conozco cosas, lógicamente, pero hablar de la poesía mexicana, hablar de la poesía colombiana, Argentina es muy pretencioso por momentos y me molesta cuando los demás lo hacen respecto de la poesía chilena, por ejemplo, porque es muy amplia. Entonces, pero alguna poesía mexicana, tradicional, digo, de la tradición mexicana, uno como que ancla más a una poesía más nostálgica, como también hay en Chile, una poesía más nostálgica, y en otros países del continente. Pero tu poesía es más vitalista, tiene un sentido muy, voy a ocupar un término académico que probablemente no te va a gustar, pero va muy de salto en salto. Es una poesía de devenires o de generar ahí intervalos y saltar a otra cosa y crear otra cosa. Y eso la vuelve también muy rica, muy propositiva. Y una pregunta en relación a esos saltos, que quizás también, por lo que yo percibo, tiene un poco que ver con tu naturaleza, con tu propio carácter, que es bien inquieto. Bueno, a mí me queda dando vuelta una cosa que comentaste antes, el sonido de la Remington de tu padre. Para mí el sonido de la máquina de escribir de mi papá, que era una Smith Corona, es el sonido del amor. O sea, me dormía con ese ruido de niña y es el sonido de que estaba todo bien, estaban todos en casa, yo estaba protegida y estaba calentita y había una vida por delante que no parecía tan terrible. Pero esta presencia de la musicalidad en este recuerdo tuyo, en tu poesía está muy ligado esas sensaciones, más bien a lo visual. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito cómo es la relación que estableces con la plástica, con las artes plásticas o con las artes visuales? Además, tú también eres fotógrafo, o sea, yo no sé si tú te reconoces como tal, puedes decir, bueno,
soy fotógrafo amateur, pero yo creo que lo has desarrollado como un aspecto más de tu oficio artístico, o sea, también hay una beta ahí muy ligada a lo visual y que está presente también en tu poesía. ¿O tú le reconoces un predominio más bien auditivo a tu poesía? ¿Cuál es el valor o el sentido de esta relación o cuál es la importancia que tú le das? Bueno, lo que tú dices, mi ser inquieto, yo creo que salto de una cosa a otra, y tienes toda la razón, como una buena psicoterapeuta, me, me colocas ahí justamente en la imagen de este saltarín. Eh, Quiero hacer dos precisiones. Sí, no soy fotógrafo, me fascinan las artes visuales, me fascinan. No creo ser fotógrafo, porque además no tengo la técnica para la fotografía. Quizás tenga el ojo, pero me falta la técnica. Pero tampoco tengo tiempo para dedicarme a hacerme de la técnica. La tuve, en algún momento estudié fotografía cuando estudiaba en el bachillerato, hice 2 años en un taller de fotografía. No detesto a Fernando Vallejo, te diría que tampoco puedo decir que no me gusta, porque sí me gusta. Lo que quiero decir es que son matices, no me apasiona. Es decir, no es una figura por la que yo iría a escucharlo y me pelearía por entrar a un salón. Me interesa, me parece un hombre muy inteligente, un provocador, pero quizás esa actitud de provocación sea la que no me interesa. Y en su literatura creo que hay esa dosis, pero me parece que es un escritor inteligente, que es un buen escritor. En fin, eso para poner las cosas ahí en esa parte. Con respecto a y a este impulso, a esta compulsión sinestésica, yo creo que tiene que ver justamente con lo que uno encuentra detrás de lo que ve. Por ejemplo, cuando yo te decía que descubro la medicina, en la historia de la medicina, en realidad no estaba descubriendo la medicina, estaba descubriendo la literatura que envolvía la medicina. Pero yo no me di cuenta, ¿sí? No tuve la capacidad para darme cuenta que lo que me estaba apasionando era el discurso. Y creo que la poesía, lo que más me gusta, es la creación de imágenes, porque también tiene que ver con la naturaleza de uno. Soy muy olfativo, o sea, eh, un aroma me puede traer la presencia casi tangible de una situación, la presencia de una persona. Hoy justamente salí a caminar y, y me di cuenta de los olores, hoy como nunca, y bueno, hoy hice un cuento que no hallaba cómo resolverlo y lo resolví justamente caminando en un parque que hay aquí cerca, a través del olfativo, porque el olfativo me creó las imágenes, pero a veces lo visual me genera la otra imagen, la parte del sonido. Al ver algo, descubro el sonido que hay ahí, pero que no es un sonido en términos sonoros, valga la redundancia, sino que es un sonido físico, visual, que está reverberando y que está generando otra información. Pienso yo, cuando escucho a los fotógrafos, ahora estoy por publicar un libro también de relatos y retratos de artistas visuales, donde yo descubro el retrato y el relato del artista a partir de que yo lo estoy provocando. Entonces, pero cuando me explican cómo realizan sus obras, me doy cuenta que están tan cerca de mí, que estoy escuchando lo que yo hubiera dicho. Entonces me encanta escuchar lo que yo he pensado a través de la experiencia de alguien que sí, realmente es un artista visual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Rodrigo Moya, que había sido un fotoreportero, un día le pregunté yo, oye, Rodrigo, ¿tú eres un artista? Me dice, no, los fotógrafos no somos artistas. ¿Cómo? Pero yo creo que tú eres un artista. No, yo no soy un artista. Él insiste en que no es un artista. Sin embargo, le digo, a ver, pero tú como fotoreportero hiciste un registro de situaciones sociales, culturales. Sí, y entonces todas estas fotografías que se salvaron después de 30 años, que ahora son consideradas grandes obras de arte de la fotografía, él me decía,
es que en ese momento yo sacaba una segunda cámara. Pero no es que sacara una segunda cámara, sino que ya una vez que hacía el registro, tomaba aquello que él suponía que al lector de un periódico no le iba a interesar. Y tomaba una perspectiva que tenía que ver con la luz, que tenía que ver con un gesto, que tenía que ver con una metonimia, es decir, una parte que representaba al todo. Y eso era lo que él le captaba. Bueno, para mí es ahí donde está el artista. ¿Dónde está el escritor? Tú vas en la calle, escuchas una frase y esa frase es la revelación de sonidos, de aromas, de imágenes, de formas, de dimensiones, de peso. Pero si una cosa es que yo he descubierto en el lenguaje, es que las palabras, y ahí le doy la razón a Octavio Paz, que él decía, antes que la metáfora, la palabra. Yo creo, y siempre lo digo en mis talleres de creación literaria, despreocúpense de la metáfora. Aprendan a palpar las palabras. Aprendan a entender cada palabra. Hay palabras detestables. Hay palabras que huelen mal. Hay palabras que se ven mal. Hay palabras que no corresponden. Pero hay otras palabras que lo que alcanzamos a ver es apenas una fracción de lo que significan. Son palabras por descubrir, porque la palabra cuando la cambias de situación modifica el contexto. Y entonces para mí todo se convierte ahí en el descubrimiento. Lo que yo hago con esto que tú me señalas, en realidad yo hago estas fotografías en función de mi lenguaje, de mi discurso escrito. Tomo una foto porque ya capturé una imagen desde el punto de vista de su significado emocional, existencial, y que lo tomo simplemente como un juego porque lo voy a recuperar y lo voy a alimentar. Pero en realidad ya me vino la palabra precisa, la palabra preciosa. Es como si esa imagen me diera una pedrada en la cabeza y entonces me llevo el golpe, pero no quiero perder la sensación del golpe. Entonces tomo también el golpe fotográfico y me lo llevo. Y descubro una parte que estaba escondida. Y ahí es donde yo digo que el descubrimiento está en el doblez del verbo. El doblez del verbo está escondiendo esa imagen que tú tienes que seducirla para que salga y para que te dé esta musicalidad, este ritmo, esta imagen, estas texturas, estas dimensiones, este peso, porque hay palabras que pesan mucho, ¿verdad? Yo a mis alumnos les digo, experimenten, piensen en la palabra roca y piensen en la palabra piedra. No es lo mismo. No es lo mismo, aunque parezca un sinónimo, no es lo mismo. La palabra piedra golpea de una manera y la palabra roca golpea de otra manera. Una es contusión y la otra es desgarre. Y bueno, todo esto tiene que ver con lo visual, María Luisa, para mí, con Bueno, la... es así, creo yo, realmente, así se produce en el lenguaje. Es muy misterioso lo que hace el lenguaje. Para volver ahí a mis territorios académicos, Deleuze tiene un concepto, Gilles Deleuze, un concepto precioso, que me gusta muchísimo, que es el de aexeidad. Y dice que una aexeidad es una individuación a la que no le falta nada. Por ejemplo, las 5 de la tarde, las 5 de la tarde de Lorca, y pone ese ejemplo. Bueno, tiene todo, pero no es una individuación, pero no es un sujeto. Y hay palabras que son en sí mismas axeidades. Por ejemplo, lo que podría ser el uso de las esdrújulas en Gonzalo Rojas. Él lo señala explícitamente que le gustan, perdón, o que tiene un privilegio del uso de las esdrújulas en su poesía. Y hay palabras preciosas en sí mismas y otras que son lapidarias, que son terribles, que son horribles, que son, bueno, diferentes posibilidades, pero encierran una estación, un aroma, una imagen, un sentido, una caída, un peso. Las palabras poseen todas esas posibilidades y cambian de momento a momento, de contexto a contexto, y son otra estación, otro aroma, otra imagen. O sea, son sinestesias mutables todo el tiempo, están en continuos devenires. Es la magia del lenguaje, que creo yo a veces intenta captar eso, una cámara fotográfica, pero para mí todavía es un arte que está
Dante Alighieri qui, Leopardi qui, o sea, está un poquitito por debajo, ¿no es cierto?, del lenguaje poético con palabras. Las artes plásticas estarían, yo creo que al mismo nivel, pero la fotografía todavía me parece un arte un poquitito menor, realmente. Con todo el respeto que merece la fotografía, que además como arte a mí me gusta muchísimo, muchísimo, y soy muy mala fotógrafa porque tengo muy mala vista, entonces no capturo, tengo vista de relojero, veo muy bien de cerca, muy mal de lejos, entonces estoy viendo algo que realmente a lo mejor estoy transformando y los demás no ven. No sé si hay otra pregunta, Sí, Juan. sí hay otra, María Luisa, de parte de Raimundo. Dice, querido José Ángel, qué alegría y qué privilegio escucharte. Una pregunta, ahí está levantando la mano don Raimundo. Una pregunta. ¿Estás de acuerdo con la afirmación de Sábato sobre la supuesta superioridad del arte sobre el pensamiento? Te lo pregunto a propósito de lo práctico, lo inútil y los sueños. Es que, no sé, ¿no? Yo no podría disociar el pensamiento del arte. Si el arte puede vivir sin el pensamiento, o si el pensamiento puede vivir sin el arte. Me parece, es como preguntarme si puede existir el lenguaje sin la poesía. No creo, yo pienso que la aspiración del pensamiento es a convertirse en un arte. Y que el arte también, por cierto, esto me recuerda a algo, en El Inmoralista, André Gide pone a dos personajes a dialogar y hay un momento en que uno le dice al otro, ¿sabe usted por qué no se lee la poesía ya? ¿Sabe usted por qué la filosofía ya no se lee? No, dice, no sé, se han ido abandonando la poesía y la filosofía. Y los filósofos ya no leen a los poetas, y los poetas ya no leen a los filósofos. Dice, ¿usted sabía eso, no? Dice, bueno, mire, dice, en la antigüedad griega, los filósofos echaban mano del discurso poético para embellecer el lenguaje filosófico, para embellecer el pensamiento. Y los poetas echaban mano de la filosofía para darle sentido y contenido a sus reflexiones y a la profundidad del pensamiento poético. Pero la vida misma entre los griegos estaba concebida como una obra de arte. La vida que no era concebida como una obra de arte no cumplía ni con con los principios filosóficos ni con los principios poéticos. Es decir, yo pienso que la aspiración es esa, es hacer de la vida una obra de arte. Y no, yo no pondría ninguna de las dos por encima de la otra. Yo creo que forma parte de la existencia de lo humano, ¿no? Entonces, no puedo. Perdón, y qué exigente además, ¿no es cierto? De hacer de la vida un arte. Es un... Bueno, es una aspiración, ¿no? Es una aspiración y yo creo que eso, pues quizás nos salve de la desaparición, porque no hemos hecho una obra de arte de la vida, ¿no? Pero puede llevar también a un planteamiento terrible. Recuerdo el caso de Mishima, hacer de sí mismo también, en cierta forma, una construcción estética del mismo Pero, cuerpo. pero él no hizo una construcción de la vida, hizo una construcción de la muerte. Todo era para el ejercicio, para el seppuku, porque finalmente tenía un fondo romántico de que la belleza, cuando se troncha la rosa en su esplendor, queda en la memoria como algo hermoso. En efecto, o sea, los románticos no ven a los ancianos como héroes ni como figuras idílicas, ¿no? Es un anciano y es el ocaso de la vida. Sin embargo, bueno, pues es el producto de haber vivido bien y de haber vivido con constancia, con madurez. Digo, Mishima es extraordinario, pero yo creo que él cultivó más la muerte que la vida, ¿no? La vida en función de la muerte, claro. O la vida en función de la muerte. Sí. José Ángel, ¿y nos quieres leer algo? Claro. Bueno, voy a leer unos textos muy distintos. Voy a leer de un libro que
se acaba de publicar en Francia, que se llama Exorbitante, que no se ha publicado todavía en español. Voy a leer. Este es un poemario que tiene que ver con ese vínculo entre la ciencia y la literatura, la ciencia y la poesía, el periodismo también entra aquí, porque nace de una experiencia periodística. Y con esta idea y leo los epígrafes. Uno es de Giordano Bruno, de frases de posición, que dice: no hay un arriba o abajo absolutos, como enseñó Aristóteles, ninguna posición absoluta en el espacio, sino que la posición de un cuerpo es relativa a la de los otros cuerpos. Y de Jean Baudrillard, que dice: todas las partes del cuerpo del hombre giran excéntricamente hacia el exterior. El hombre ha dejado de ser trascendente para hacerse exorbitante. Me parece una frase, hablando del romanticismo, que anuncia justamente que ya no buscamos la trascendencia, ¿no? Buscamos la exorbitancia. Y esto, insisto, es un poema que deriva de una larga conversación con un cosmonauta real. Vamos vamos a empezar con el que se llama Oxígeno 1. Moléculas de O2 circulan en tu entorno. Vibra el azar en la conciencia y en la sangre. La armonía resuella en el motor, en la nariz. Estás aún bajo el control de los sentidos, en el juego arterial que vuelve de las venas. Se abren y se cierran las válvulas del día y la noche. Respiras afuera del útero y la tierra. Te ves exorbitante en el reflejo de tus manos, en la imagen animal que bebe su agonía, la sed donde se fuga el agua. El oxígeno te envuelve y te consume. Oxígeno 2. Observas con alivio el temblor de los papeles, en las rejillas de los ductos de aire. La danza del color saluda la vibración del labio. Navega la luz en tus neuronas. En los pulmones ancla el tiempo. Respiras sin conocer la causa, sin entender por qué eres tú, por qué te enciendes y consumes. La ondulación del cielo es la memoria. En silencio, busca en la rutina otros motivos. Microgravedad. En este precipicio de costumbres, extraño de mí mismo, inmerso en la rutina circular fuera del aire, escribo sin sentido la música que dictan las palabras. La microgravedad me pone más cerca de la luna. Veloz, el cuerpo se mueve lentamente, se arrastra en la caverna del espacio. Contemplo la redondez de mis rodillas, el pensamiento circular del universo, la soledad del cero y las manos que despiden. Esferas del cosmos en lágrimas rodantes por las mejillas del animal que sabe su ignorancia. Me veo nacer en la pupila feroz del neandertal, en la imagen del enemigo acechante en sus dominios, en los ojos del sapiens ante el espejo de agua, en el olor del miedo de la palabra hombre, por la rendija en donde soy la inmensidad que miro para dejar de ser el ojo y la distancia. Un pelo en el espacio. Al despertar, heredo la experiencia, un punto de partida. Observo el pelo que flota con lentitud de nube, independiente ya de la cabeza, sin rumbo, con desidia, con el mensaje sin enviar entre mis dedos. En la estación gravitan personas, enseres y semanas, desechos de los cuerpos, estériles abonos. Apagan el tedio, las faenas, las búsquedas, el sueño. La sombra de las cosas no son indiferentes. Y voy a leer dos poemas, bueno, voy a leer un poema más. Voy a leer un poema que es un alegato de Giordano Bruno, que es un poema intertextual, es un poema que dialoga con un poema de Giordano Bruno ante sus jueces. Y este libro pues tiene que ver con
con esta discusión que no solamente es la discusión sobre el tema de la teoría heliocéntrica, sino tiene que ver con la discusión en general sobre la realidad y la historia, ¿no? Estación solar. Hay una luz primaveral en Roma que miela las márgenes del Tíber, las calles arboladas, los trenes y sus rieles. Hay dorados en las ruinas y en los barrios, en la gente que sacude su alfombra en las ventanas, en las parejas tumbadas en el césped, en las pieles, en los labios, en las voces, en ojos donde el sol se duerme, sin ver la longitud de una estación a otra. Es mayo y las plazas se ensanchan y se alargan, crecen las sombras al calor del día. Bruno. Nada ilumina el semblante de metal, la fuerza admonitoria de la ausencia. En campo dei Fiori, su mano apunta al Vaticano. El gesto oculto de la estatua es Bruno. Del albornoz asoma la llamarada negra de su cara. La Inquisición no pudo borrar la inteligencia en nombre de un dios hecho de leña. Giordano es memoria aún desde el sepulcro. Los turistas se detienen al pie de la escultura. La capa protege del sol a sus cabezas. Mas hoy siempre los mismos, los viejos fariseos, los que oran y se postran donde los puedan ver. Fingiendo fe, sois falsos llamando a Dios, ateos, chacales que un cadáver buscáis para roer. A prueba de razones, la impiedad duele en el clavo, en el agua oscura donde lavas las llagas y la lengua, en el potro donde recitas el cantar de los cantares y el cuerpo se busca entero en la conciencia hecha pedazos. Las herejías del sabio exhiben la frágil condición humana. ¿En dónde está el amor? Pregunta la oreja a su verdugo. En tu dolor recuerdas el rastro de las manos, la brújula porfiada en apuntar un alma, en conducir tu olfato por la espina dorsal y un monte donde puedes contemplar el sur, la flor de un norte que llama a ser el centro, un corazón de luz que huele a urgencia, a carne gozosa en el espacio ajeno, la misma carne de Dios amada por designio, la carne del odio, sin Dios, en la tortura. El pie interroga al aire sin saber ya para qué. El interior y el exterior, camino de la asfixia. Músculos y nervios comidos por el fuego. El universo en llamas, las ascuas, las cenizas. No puede la memoria perder el hilo de la sangre. Un clavo en el vacío sujeta tus últimas palabras. Porque es la muerte un sueño que nos conduce a Dios, mas no a ese Dios siniestro, con vicios y pasiones, que al hombre da la vida y al par su maldición, sino a ese Dios idea, que en 1000 evoluciones da a la materia forma y vida a la creación, no al Dios de las batallas, sí, al Dios del pensamiento, al Dios de la conciencia, al Dios que vive en mí. La gravedad limita, pero no impide la libertad del cuerpo. Pensabas al extender el magro resplandor de la mañana, en la celda donde creías ver el paso de voces migratorias. Tu oído se acostumbraba a ver el curso de los ruidos. El juicio de la voz seguía los ritmos de la mente. Mnemotecnias del sueño traficaban con poemas. La lucidez del tacto descubre nuevos horizontes, desempolva viajes de apariencia cotidiana. En cada oración los versos dialogaban con preguntas, plegarias que traían imágenes del cosmos. ¿Para qué interrogar a los estanques acerca del mañana? En ellos tiemblan sin emoción los plenilunios, el cambio permanente de las cosas. Cobardes, ¿qué os detiene? ¿Teméis al porvenir? Ah, tembláis. Es porque os falta la fe que a mí me sobra. Miradme, yo no tiemblo y soy quien va a morir.
No puede olvidar el tribunal la voz de tus preguntas, el método de hallar en la razón la compasión y la justicia, de crear sin miedo un porvenir de interrogantes, un juego libre de formas regidas por olvidos, por el azar y la fuerza de atracción de lo invisible. Un Dios sin voz ni voto en el dictamen de la hoguera. Bueno, creo que es suficiente, ¿no? Muchas gracias, José Ángel. Bellísimo poemas. Y mira, tantas cosas que me gustaría decirte. Lo primero, que, perdón, a propósito de lo que hablábamos, de los escritores que van evolucionando, no evolucionando, que van cambiando registro. Yo creo que la poesía tiene ese tremendo acierto de que puede cambiar de registro, puede pasar de la crónica, puede ir a un libro de entrevistas, a la poesía misma, hay un tono poético, pero a pesar de que varía mucho y que son quizás otros intereses en apariencia, yo sí percibo un estilo muy definido. Entonces lo que tú decías como que en autocrítica, no, te digo, no es así. Yo creo que es una poesía muy reconocible como tuya. Es tu poesía que en esa misma dispersión eres tú. O sea, la dispersión también a uno lo define a veces, pero es una dispersión aparente. Hay un centro unitario, un foco, un núcleo que la vuelve tuya y muy reconocible. A eso yo le llamo estilo. No sé si será tan precisa la definición, pero a eso yo llamo un estilo y claramente tu poesía tiene un estilo muy, muy marcado. Una preguntita muy breve para ir cerrando. Si tú tuvieras que definir cuál es la preocupación central de tu obra poética, ¿cuál dirías tú que es? O sea, hay autores que son, La podríamos decir, perturbación. la perturbación. Sí, creo que me interesa mucho, o sea, me interesa mucho no estar quieto. Mi amigo Antonio del Toro, tiene un poema que se llama El Quieto. Eh, Él habla de la desaceleración y yo hablo de la aceleración, pero hablo de una aceleración no en el sentido exterior, sino hablo de una aceleración interior. Me parece muy, muy importante la contemplación a partir de una aceleración interna profunda que me permita a partir de esa aceleración fijar un punto en el que yo me voy a colocar y voy a poder verme y ser visto desde ese punto de vista. La perturbación me parece como un fenómeno físico que vendría siendo como el efecto externo sobre un cuerpo en reposo que va a generar una onda y una velocidad de onda en un resorte y que va a generar un impulso. Para mí es muy importante, y te hablo de mí, no hablo de los demás, no juzgo. Sí, el tema del estilo es que sí, yo creo que es importante, pero no es mi preocupación central. Me interesa más el lenguaje. Y por eso, como me interesa más el lenguaje, la perturbación para mí es fundamental. Si pierdo el estilo, no me preocupa tanto. Incluso hay una frase que la gente se preocupa por no perder el estilo, ¿no? A mí no me preocupa perder el estilo. Si lo tengo que perder, lo voy a perder no porque quiera perderlo, sino porque las condiciones me llevan a eso. Pero la perturbación para mí es muy importante en el sentido de sacarme de una estabilidad y de una certidumbre. Cuando me convenzo de que algo es, que es inequívoco, entonces me preocupo. Tengo que buscar ese otro ángulo que me lleve a otra estación y para mí es muy importante este fenómeno de la perturbación. Es muy tentador leerte a partir de la mirada de Deleuze de nuevo, porque él lo señala como un proceso de lentitudes y de velocidades, como cuando tú tienes un run run, que a puro movimiento, ¿no es cierto?, se vuelve estático. Entonces, hay un sistema de percepciones que es muy curioso. Y eso que tú hablas como esa vuelta así, él la llama en términos teóricos un rizoma. Sí, si me permites, me gustaría leer, fíjate que se me quedó aquí, es un
un poema que habla de esta experiencia que hemos vivido de la pandemia. De pronto de habernos encontrado en una ciudad como esta, monstruosa, ruidosa, estridente, que era el sueño de los estridentistas, de pronto escuchar otras cosas, escuchar a los pájaros. Y yo un día estaba trabajando aquí y empecé a escuchar ladrar a los perros, ladraban todos los perros del barrio y no entendía por qué. Bueno, si me permiten, me gustaría leer este poema que habla de creo que explica también ese sentido de donde esa aparente quietud, esa aparente contemplación está transida por otros fenómenos, ¿no? Se llama la transparencia del aire. El cielo azul domina el valle. Han vuelto los pájaros ausentes del poema. Trajeron el viaje, las ramas y los cantos. Vienen del sur, del norte, de las costas, de más allá del mar y de la historia. Traen noticias las aves de otros soles. Para anunciar aromas importados, picotean los vidrios desde el alba. Los perros ladran sin cesar desde hace días, pero duermen y dejan soñar a los vecinos que atrancan sus hogares contra el lobo. Las jaurías le ponen candados a sus jaulas. Ladran los perros sin motivo. Pudieran ser los colibríes o las abejas embriagados de néctar y del aire. La transparencia de abril, con mucho tacto, aproxima los volcanes a los ojos. El aire transparente asoma en las ventanas, salta por muros, escaleras, techos, se suma a los colores que florecen y van sin precaución por el asfalto. No hay miedo en la ciudad. Esa luz acorta las distancias. ¿Hay alguien allí?, pregunta el aire. A todo pulmón responden de alegría los perros. Muchas gracias. Todos con la garganta un poco, bueno, tú has hablado y has leído, yo, el invierno acá se hace notar. José Ángel, agradecerte nuevamente este diálogo, se nos quedan un montón de cosas por hablar, ya las iremos conversando y estoy segura que no va a ser la última vez que nos vamos a encontrar en un diálogo. Vamos a poder seguir conociendo tu pensamiento, además de tu obra. Tu obra está más disponible que tu pensamiento, porque bueno, los libros se adquieren, que es un tema que se me quedó pendiente. ¿Qué sentido le das tú también al objeto mismo? Es bien importante eso en tu obra poética también, el libro como objeto. Sobre todo en este momento en que todo está por necesidad, está todo virtual, como PDF, todo en línea, pero el objeto, el fetiche, esa materialidad del libro, que para mí es fundamental, yo no me voy a acostumbrar tan fácilmente a esta Bueno, cosa. te lo contesto, creo que es una pregunta interesante. Para mí los objetos son muy importantes. Los objetos están cargados de significados cuando esos objetos están relacionados con la vida, ¿no? Pero también hay que entender, por ejemplo, que el cuerpo es un objeto. Y uno cómo cultivas este objeto, cómo lo trabajas, cómo lo procesas, cómo te enamoras de un objeto que puede ser un cuerpo y que es objetal. Por más que digas que se hable ahora mucho de los cuerpos, en fin, el cuerpo es un objeto, que lo cultivamos y que por supuesto el tema del poder tiene que ver con esta relación objetal, ¿no? Cuando se convierte el cuerpo en un objeto cargado de una serie de valores de discriminación por la forma como está hecho ese cuerpo, por su pigmentación, que es una barbaridad la manera como hemos poblado de significados los objetos y donde está nuestro propio cuerpo, ¿no? Yo amo los objetos, o sea, pero te quiero decir una cosa, no soy fetichista. Y yéndome al plano de la lectura, creo que en un libro que escribí, perdón que me cite, pero tiene que ver con esto porque se llama Lectura y Futuro, el libro, y hablo de mi posición frente a la lectura. Yo sufro y he sufrido de pensar que va a desaparecer el libro de papel. Yo sé que no va a desaparecer el libro de papel, pero esto tiene que ver con la relación con el objeto. Yo no soy bibliófilo,
podría ser un poquito bibliómano, pero creo que tampoco. Pero al final de cuentas lo que me reconozco es como lector. Y para mí lo más importante es apropiarme del discurso que hay, sea el soporte que sea. Y lo he vivido ahora en esta pandemia, porque es cuando he empezado a leer libros electrónicos, ante la impotencia de conseguir los libros físicos. Me he dado cuenta de la enorme alegría de leer, por ejemplo, un libro que me mandó Gamoneda, 2 libros que me mandó y que no, pues no llegaban por esta imposibilidad, pues tuve que finalmente comprarlos y los leí y bueno, estaba yo encantado de haberlos podido. El libro me espera porque me los mandó a otro domicilio en España y sé que los voy a tener, pero por lo pronto ya los leí, ya me apropié de aquello que era mi necesidad. Entonces, para mí la lectura es un instrumento y un objeto deseado que puede estar en cualquier soporte y es lo que a mí me interesa. Pero el libro sí, por supuesto, y los objetos también. Bueno, tú tienes tu programa del objeto, mi objeta, ¿no? Y creo que desde ese sentido, para mí lo más importante es cargar de significados a los objetos y darles ese sentido afectivo que tiene, ¿no? Si no lo tiene ese sentido afectivo, uno puede dar la vida por un objeto, ¿no? Sí, bueno, con Juan y con Edson nos interesa mucho ese cruce, ¿no es cierto?, entre disciplinas con las plásticas, pero a mí me gusta además mucho la relación, no fetichista tampoco, no la llamaría fetichista, pero yo soy objetista, me gustan los objetos, me proveen mucha felicidad y muchas otras cosas también, Claro, seguridad, no seguridad material claramente, sino que me siento en pertenencia a algo. claro, pero yo veo, por ejemplo, ahí la decoración de tu habitación y veo objetos muy bellos que pues, finalmente hay cosas industriales que no tienen el mismo significado y el valor. Cuando uno ve la elaboración de un objeto con el arte manual y la sensibilidad de un artesano, para mí ese objeto crece en su valor, ¿no? Y creo que desde esa perspectiva, a veces pueden ser cosas que no son tan perfectas y que no son tan equilibradas, pero la belleza está en el reconocimiento del trabajo, del afecto, de la pasión, es decir, de esa impronta humana que es definitiva para mí, ¿no? Sí, para mí esa estética además, bueno, sería motivo de otra conversación mucho más larga, pero bueno, con el pueblo mapuche, un pueblo originario acá, que no fue fundamentalmente un pueblo ligado, por ejemplo, a la orfebrería, que según Tolstoy dice, ¿no es cierto?, que una de las cosas que llevan a las guerras era obtener joyas para las mujeres. Bueno, supongamos que fuera así, pero no tengo una relación tan cercana con el mundo de las joyas, pero sí me gusta la orfebrería, pero es una orfebrería más cercana, no es propiamente la mía, la mapuche, pero sí me gusta, la reconozco como tal porque es muy despojada. La, la gran orfebrería mexicana y peruana son mucho más elaboradas, más barrocas. Bueno, tienen una incidencia barroca mayor, ustedes como naciones, como pueblo, nosotros no. Y es del despojo, esa sencillez me gusta mucho. Pero los objetos en general me gusta, fíjate que no tanto como ese contacto con lo elemental, como con las piedras, quizás eso no. El objeto cualquiera, una cosa, lo que es un objeto, esto, la tenacita para el pelo, mis pequeñas cosas, mi cajita de fósforo que hace un tiempo ya dejé de usar encendedor porque, Mis bueno, piedras, mira, yo tengo mis piedras porque me acompañan, me encanta tenerlas, yo pero también son, tengo piedra, sí, sí, también las tengo, pero veo que hay gente que realmente cultiva las piedras, ¿ah? Qué cosa, sí, sí, se vuelven expertos, piedrólogos. sí. Bueno, José Ángel, nuevamente agradecer tu lectura, esta conversación. Nos quedan un montón de aspectos, como te decía, por hablar, por conversar, por conocer, pero estoy segura de que se va a producir nuevamente la posibilidad de este diálogo. Y me alegra muchísimo también esta posibilidad que nos dan las sesiones del ciclo de diálogos con la poesía actual,
porque tenemos la posibilidad de conocer el pensamiento, la obra, los autores de otras latitudes, nuestra relación con México como chileno, aparentemente es muy, muy cercana, digo aparentemente, porque tampoco quiero hacer una lectura histórica, ¿no es cierto? Porque es demasiado amplia, pero sí, sí tenemos una relación de estrecha amistad, de complicidad y de agradecimiento mutuo, creo yo, por los aportes que cada pueblo implica para el otro. Y también, bueno, en determinados momentos históricos nos han acogido con mucha generosidad, con la misma generosidad que reconozco en ti y en tu labor como poeta y también como gestor cultural, como te decía, es una función muy hermosa y de devolver, como tú dijiste, algo al mundo. Bueno, lo único que les pedimos como pueblo es que se dejen golear también 7-1 para No, que... no, yo no tengo idea No, de eso fútbol, nunca. pero acá no. Mira, va a salir, Esa será una herida en el pueblo mexicano que durará generaciones. por suerte estoy lejos de esa discusión, mira, te pillaste con alguien que no tiene idea de fútbol, así es que voy a liberarte a ti y a los pobres acá fanáticos del fútbol de esa discusión. No, es un gusto, un agrado contar hoy contigo, con tu compañía, con tu presencia, con tu lectura, con tu inteligencia, con tu visión de mundo, y agradecemos muchísimo esta posibilidad y sabemos que se va a repetir. Pues un gran placer, María Luisa, la conversación fue deliciosa, así la sentí yo, me sentí como en casa, ahí en el frío del sur chileno, tan airosos como ustedes. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Ya te tendremos por acá en presencia, en vivo y en directo, y será un gusto ahí darnos un abrazo y calentar el cuerpo con un vino tinto. Magnífico. Para pasar Edson, Juan, un abrazo, muchas gracias. Yo despido a los asistentes a esta sesión, dándole las gracias a todos. Muchísimas gracias nuevamente a José Ángel, y nos encontramos nuevamente en el mes de julio, donde tendremos como invitada a la poeta también mexicana María Baranda. Así es que les avisaremos ahí oportunamente la fecha y el horario. Por ahora, agradecer nuevamente a los asistentes y especialmente a José Ángel por esta conversación, que también recibo yo con muchísimo agrado, me sentí muy cómoda. Yo soy pésima haciendo preguntas porque, bueno, no soy periodista, trato de hablar poco y termino hablando mucho. Pido las disculpas del caso. Un gran abrazo, nos Gran quedamos abrazo. todavía un minutito, José Ángel. Y un abrazo para todos, muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos en julio.